Hay familias que tienen un hijo al que llaman el problema. No porque sea malo, sino porque es diferente. Porque no siguió el camino que se esperaba. Porque eligió otra cosa. Porque en algún momento dejó de intentar encajar y empezó a intentar ser. Y eso, en algunas familias, no se perdona. Esta es la historia de uno de esos hijos. Y de lo que pasó cuando los demás se fueron. La familia Vargas tenía 3 hijos. Rodrigo, el mayor, 38 años, abogado, casado, 2 hijos, piso en el barrio correcto de la ciudad. El orgullo visible de la familia, el que se nombraba primero en las conversaciones. Patricia, la del medio, 35 años, directora de marketing en una empresa que sonaba bien cuando se mencionaba en las cenas. Casada también, sin hijos todavía, pero con planes, que en su familia era casi lo mismo. Y luego estaba Andrés, 32 años, el pequeño, el que no había terminado la carrera que sus padres habían elegido para él, el que había pasado años haciendo trabajos que su familia no sabía explicar a los demás, el que no se había casado, el que vivía en un piso de alquiler en un barrio que su madre describía como provisional desde hacía 6 años, el que en las cenas de Navidad recibía preguntas que eran en realidad advertencias, el que sus padres querían, en su manera particular de querer, pero que nunca terminaban de entender. Los padres se llamaban Antonio y Mercedes. Antonio había trabajado toda su vida en la misma empresa, 34 años en el mismo despacho, con el mismo título, con la misma lealtad silenciosa que su generación consideraba una virtud y la generación de sus hijos consideraba otra cosa. Mercedes había criado a los 3 hijos y había gestionado la casa con una eficiencia que nunca fue reconocida como trabajo porque nunca tuvo ese nombre. Eran buenas personas. Esto es importante decirlo, porque la historia no funciona si son villanos. Eran buenas personas que habían aprendido a amar de una manera específica. Una manera que incluía expectativas. Una manera que confundía el éxito visible con la felicidad. Los resultados Una muestran manera que tenía muy poco el espacio para los hijos que no cabían en el molde. Y Andrés no había cabido nunca. Las reuniones familiares tenían una geografía fija. Rodrigo y Patricia llegaban con sus parejas y sus noticias buenas y sus proyectos que sonaban bien. Ocupaban el espacio central de la conversación de forma natural, sin esfuerzo, porque el espacio había sido diseñado para ellos. Andrés llegaba solo, se sentaba donde quedaba sitio, respondía a las preguntas con la brevedad de alguien que ha aprendido que las respuestas largas generan más preguntas del tipo equivocado. Sus padres le preguntaban por el trabajo con una inflexión en la voz que hacía que la pregunta sonara diferente a cuando se la hacían a Rodrigo o a Patricia. No era mala intención. Era el sonido de la expectativa no cumplida, que tiene una frecuencia muy específica y que los hijos aprenden a reconocer antes de aprender a hablar. Cuando Antonio cumplió 70 años, empezó a olvidar cosas. Al Hola, principio llamo por la pequeñas, medicación de mi nombres madre. que ¿Está tardaban en llegar, disponible ya? fechas que se Hola, desdibujaban, necesito coordinar el los tipo de horarios de olvido que atención todo el mundo domiciliaria para atribuye a esta la edad semana. y nadie quiere nombrar de otra Sí, manera. gracias. Luego Confirmo la las cosas cita para dejaron el de 20. ser pequeñas. Mercedes lo vio primero, como siempre había visto todo primero, 42 años viendo a ese hombre y sabiendo antes que él lo que le pasaba. Lo llevó al médico. El médico dijo lo que el médico tenía que decir. La familia fue informada, y entonces comenzó la segunda parte de la historia. Rodrigo vivía a 40 minutos en coche, tenía 2 hijos, un trabajo exigente y una vida organizada con la precisión de alguien para quien el tiempo es un recurso que no puede permitirse malgastar. Fue a ver a sus padres, habló con médicos, elaboró un documento compartido con Patricia. El plan era razonable, detallado, y no incluía ninguna parte donde él o Patricia fueran la solución práctica y cotidiana. El plan incluía una residencia, una buena, con jardín, con actividades, con personal cualificado. Lo presentó en familia con la misma convicción con que habría presentado un caso en el juzgado. Nadie lo cuestionó. Bueno, casi nadie. Andrés lo cuestionó. No en voz alta, no en la reunión familiar, sino en el Te silencio llamaré de los más, días lo siguientes, prometo. en el que estuvo Y vendré a pensando en sus visitaros. padres y en lo que Claro, había visto hijo. en la cara de Conduce su con madre cuidado. cuando Rodrigo había presentado el plan. Su madre no había dicho nada. Eso era lo que Andrés no podía dejar de ver. Su madre, que siempre tenía algo que decir, que gestionó 3 hijos y una casa y 42 años de matrimonio sin perder nunca el hilo, no había dicho nada. Y Andrés sabía lo que significaba ese silencio porque había aprendido a leer los silencios de su familia antes de aprender a leer los silencios de nadie más. Llamó a su madre 3 días después de la reunión.
Le preguntó cómo estaba. Su madre dijo que bien. Andrés esperó. Su madre dijo que todo iba a estar bien. Andrés esperó un poco más, y entonces su madre habló. No mucho, solo lo suficiente. Le dijo que estaba asustada, que no quería que su marido se fuera a un sitio donde no lo conocía nadie, que ella misma se sentía cansada, pero que no había dicho nada porque sabía que todos tenían sus vidas. Andrés escuchó todo, y luego dijo algo que su madre no esperaba. Le dijo que él no tenía la vida que los demás pensaban que tenía tiempo, que tenía espacio, que si ella quería, podían buscar otra manera. La otra manera fue esta. Andrés se mudó al piso de sus padres, no a vivir con ellos exactamente, sino a estar, a ser la persona que estaba allí cuando su padre no recordaba el camino al baño a las 3 de la mañana, a ser la persona que acompañaba a su madre al médico y tomaba notas, y hacía las preguntas que hay que hacer y que Hola cuesta Carlos, hacer veo que cuando tienes uno es compañía también la hoy. persona que Sí, mi tiene miedo familia. de la respuesta, a ser la persona que cocinaba, que gestionaba las citas, que hablaba con los servicios sociales, que leía sobre la enfermedad por las noches para entender lo que venía y poder prepararse. Lo hizo durante 4 años. Rodrigo visitaba cuando podía, que en el primer año fue una vez al mes, en el segundo cada 6 semanas, en el tercero en Navidad y en verano. No porque no quisiera a sus padres, sino porque la vida que había construido no tenía espacio para esto, y en lugar de encontrar el espacio, encontró razones por las que el espacio no existía. Patricia llamaba, mandaba dinero cuando Andrés decía que había un gasto, era generosa en la medida en que la generosidad no requiriera su presencia. Y Andrés estaba allí, todos los días. Hubo momentos difíciles, muchos. Hubo noches en que su padre no dormía, y Andrés tampoco. Hubo mañanas en que su madre lloraba en la cocina creyendo que nadie la escuchaba, y Andrés escuchaba desde el pasillo y decidía si entrar o darle el tiempo que a veces el dolor necesita para respirar solo. Hubo momentos en que Andrés se preguntó si estaba haciendo lo correcto, no porque dudara de la decisión, sino porque hacer lo correcto no siempre se siente bien. A veces se siente agotador y solitario e invisible. Hubo momentos en que llamó a Rodrigo y a Patricia y les dijo que necesitaba ayuda, y ellos enviaron dinero, y él quería decir otra cosa, pero no encontró las palabras, o las encontró y decidió que no servían de nada. Y siguió. Su padre murió en casa, en su habitación, en su cama, con su mujer a un lado y Andrés al otro. No en una residencia con jardín y actividades y personal cualificado, en casa. Eso fue lo que quiso Mercedes. Eso fue lo que Andrés hizo posible. No sabe si fue lo correcto en un sentido universal, solo sabe que fue lo que su madre necesitaba y lo que su padre, en los momentos en que todavía podía expresarlo, había dicho que quería. Después del funeral, los hermanos se reunieron en el piso familiar. Rodrigo habló de la herencia, de cómo dividir las cosas, del piso, que valdría más de lo que cualquiera de ellos había pensado en voz alta hasta ese momento. Patricia asintió, tomó notas en su teléfono. Andrés escuchó. Rodrigo dijo que lo lógico era vender el piso, que su madre podría usar ese dinero para vivir bien, que había residencias excelentes. Andrés miró a su madre. Su madre no dijo nada. Andrés dijo algo. Dijo que su madre no iba a ninguna residencia mientras él estuviera vivo. No lo dijo con rabia, no lo dijo para impresionar a nadie, lo dijo con la calma de alguien que ha tomado una decisión que no requiere discusión porque no es negociable. Rodrigo intentó razonar, habló de sostenibilidad, de la vida de Andrés, de lo que era razonable a largo plazo. Andrés lo miró. Y le dijo algo que los dos sabían que era verdad y que ninguno había dicho nunca en voz alta. Le dijo que llevaba 4 años siendo la persona que estaba aquí, que no le pedía reconocimiento por eso, pero que mientras estuviera aquí había aprendido lo que su madre necesitaba, y que lo que su madre necesitaba no era una residencia excelente, era seguir en casa, y que eso era lo que iba a pasar. Mercedes vivió 4 años más, en su casa, en su barrio, con sus cosas alrededor, con Andrés. Rodrigo y Patricia visitaban más frecuentemente en esos años. Algo había cambiado después de esa conversación. No en un momento, despacio, como cambian las cosas que cuestan.
Andrés no guardó rencor, no porque no lo sintiera, sino porque el rencor habría ocupado el espacio que necesitaba para hacer lo que estaba haciendo. Cuando Mercedes murió, dejó una carta para cada hijo. Las cartas de Rodrigo y Patricia eran del amor de una madre, del orgullo, de los recuerdos de cuando eran pequeños. La carta de Andrés era diferente, no más larga, no más emotiva en sus palabras, pero decía una cosa que las otras no decían. Decía que Mercedes había sabido siempre que Andrés era diferente a sus hermanos, y que durante muchos años había confundido diferente con equivocado. Decía que los últimos 8 años le habían enseñado que había estado equivocada ella, que el hijo al que menos había entendido era el hijo que más la había conocido, y que eso era algo que no necesitaba que él perdonara, porque era algo que ella nunca se había perdonado del todo a sí misma. La carta terminaba con 3 palabras, las mismas con las que Andrés había terminado cada conversación telefónica durante 40 años, sin que ninguno de los dos supiera que eso era lo más importante que se habían dicho. Te quiero, hijo. Andrés leyó la carta en el piso vacío de sus padres, solo. No lloró inmediatamente. Primero dobló la carta con cuidado, la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Se quedó sentado un momento en el silencio del piso. Luego lloró, con la tranquilidad de alguien que ha hecho lo que tenía que hacer y no necesita que nadie más lo confirme, aunque lo confirme. La herencia se dividió en 3 partes iguales. Rodrigo lo propuso, Patricia estuvo de acuerdo. Fue una conversación breve. Nadie habló de los 4 años, nadie habló de los 8, nadie dijo en voz alta la proporción real de lo que cada uno había dado. Andrés tampoco lo dijo, no porque no lo supiera, sino porque había aprendido que algunas cosas no necesitan ser dichas para ser verdad, y que algunas personas no necesitan ser reconocidas por los demás para saber exactamente quiénes son. Hay una cosa que Andrés le dijo a un amigo años después, cuando el amigo le preguntó si había valido la pena. Le dijo que esa pregunta no tenía respuesta porque estaba mal formulada, que no lo había hecho para que valiera la pena, lo había hecho porque era lo correcto, y porque podía, y porque nadie más lo iba a hacer, y que esas 3 razones juntas eran suficientes para cualquier cosa que merezca hacerse en esta vida. Y ahora te pregunto a ti, ¿hay alguien en tu familia que haya cargado con lo que los demás no quisieron cargar? ¿O has sido tú el que se fue cuando las cosas se pusieron difíciles? Cuéntamelo aquí abajo, me lo leo todo. Si esta historia te dejó algo, ya sabes dónde está el botón. Hasta la próxima.